¿Qué tal, amantes de la historia? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la edad de los metales. Están aquí en Ciencias Sociales con Brenda Mendizábal. Ustedes saben que antes de la edad de los metales hablábamos de la edad de piedra, en la cual la piedra era el material más utilizado para la fábrica de herramientas, de utensilios y hasta de armas. Conforme el hombre va evolucionando y avanzando, haciendo experimentos, explorando el planeta que le rodeaba, empieza a descubrir los metales. Así, la primera forma de trabajar con el metal consistía en golpear el cobre de un martillo de piedra para darle forma. Solamente lo golpeaba, así su acabado era bien rústico. Más tarde se utilizó el método de la forja, el cual consistía en calentar el metal para luego martillar. Al calentar el metal, este se hacía mucho más maleable y el acabado era mejor. Finalmente se da el descubrimiento de la fundición, que generalizó el uso de los metales. Estos se calentaban a elevadas temperaturas hasta volverse líquidos y se introducían en moldes con la forma de los instrumentos que se deseaba fabricar. El fundido permitió mezclar varios metales, un procedimiento que se llama aleación. Así fue como empezamos con la edad de los metales y como el hombre empezó desde solamente chancarlos y darles forma, allá someterlos al fuego y finalmente fundirlos hasta lograr lo deseado. Hablemos de las etapas. Así como la edad de piedra se dividió en el paleolítico y el neolítico, la edad de piedra tiene tres etapas: la edad de cobre, que es el primer metal que se descubrió, la de bronce y la de hierro. La edad de cobre, en esta etapa se utiliza este metal, que era muy maleable, pero lamentablemente poco resistente. Solo fue empleado para elaborar objetos suntuarios como brazaletes, anillos, collares, ¿no? La piedra sigue siendo en esta etapa el material usado para la fabricación de herramientas. Por eso en esta etapa también se le llama calcolítico, del griego bronce y litos, piedra, porque hay una fusión de ambos elementos. Luego de que el hombre empezaría a experimentar con este metal, pasamos a la edad de bronce. Recuerden que el bronce es la mezcla del cobre con el estaño. En este periodo, los primeros forjadores descubrieron que al añadir estaño al cobre, se obtenía un metal mucho más resistente, que era el bronce. Este desplazó totalmente a la piedra como material para la elaboración de herramientas y armas. Era mucho más resistente que el cobre. Esta aleación era muy fuerte. Y finalmente pasamos a la edad de hierro. Su descubrimiento fue posterior, debido a que para trabajar el hierro se necesita técnicas avanzadas de forjado. Sin embargo, una vez que se completa el dominio de tales técnicas, el hierro desplaza al bronce por su mayor dureza y menor costo. Su uso extensivo en las labores agrícolas, al fabricarse azadas, arados y hoces, mejora la producción de alimentos, lo cual favorece el aumento de la población. Además, el hierro se utiliza de inmediato en la fabricación de armas de guerra: espadas, puntas de flecha, lanza, puñales, escudos, debido a que era más ligero, pero muchísimo más resistente. En la edad de los metales también se dan otros descubrimientos tecnológicos que son usados hasta el día de hoy. Así se inventa, por ejemplo, la vela, que permite aprovechar la fuerza del viento para la navegación en ríos y mares, y favorece el aumento de tamaño de las embarcaciones. Esto tuvo importantes repercusiones en el comercio, pues posibilitó el intercambio de productos provenientes a larga distancia. El hombre empieza a dejar la tierra con embarcaciones grandes y se ayuda del viento para poder trasladarse. También en esta época se inventa la rueda, que mejora los transportes, ya que se hizo posible trasladar por tierra grandes cantidades de mercancías en carreteras. También fue utilizada para construir carros de guerra. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos un mosaico en la ciudad de Sumeria con una antigüedad de 2500 años antes de Cristo, donde se aprecia la rueda en un carro jalado por animales. Tenemos el otro invento, que es el arado. El hombre ya había descubierto la reproducción de las plantas y ya había inventado la agricultura, así que necesitaba herramientas para que esta actividad sea muchísimo más productiva. Así, con el arado se hizo posible labrar más extensión de terreno y a una mayor velocidad que con una azada, pues dos animales tiraban de él. Esto produjo el incremento de la producción agrícola.
También hubo avances muy importantes como la invención del regadío, la construcción de canales para transportar las aguas a las ciudades y a los campos de cultivo. El hombre empieza a desviar el curso de los ríos para su propio beneficio. Recordemos un poco, y les había comentado en otro video, que con la invención de la ganadería y la agricultura, el hombre ya no necesitaba ser nómade, es decir, ya no necesitaba viajar de un lado a otro tras el alimento, sino que ahora necesitaba establecerse en un lugar para poder criarlo. Y como ya tenía un excedente de su producción, empezó a intercambiar productos. Así se da poco a poco una revolución urbana. Es decir, se da un crecimiento de aldeas y de la producción, lo cual también ocasiona una jerarquización social. ¿Por qué? Los seres humanos ven una necesidad de organizarse. Así, se escoge un líder y estos jefes acumulan cada vez un poder mayor políticamente hablando. Los comerciantes controlan la riqueza y el intercambio. Los sacerdotes, que probablemente eran personas sabias que se daban cuenta y observaban cómo se comportaba la naturaleza, adquieren gran prestigio gracias a su dominio de complejos conocimientos como la matemática, astronomía, hidráulica. Asimismo, todos estos cambios van a dar origen ¿a qué? A las primeras ciudades, muchas de las cuales estaban ubicadas cerca de grandes ríos para favorecer el desarrollo de los cultivos que alimentaban a los pobladores. Para manejar estas urbes en expansión, se crea también sistemas de signos, ojo, que permitían registrar los pagos, los tributos, el intercambio. Así también se establecen normas sociales para que la convivencia entre las personas sea mucho mejor, pero como no tenían escritura, estas se transmitían oralmente. Pero en esta época se dan los primeros indicios al tener ciertos registros que, bueno, pues eran entendidos por algunas personas, pero no por todos. Por último, se da enfrentamientos entre ciudades por los recursos. Se pelea por las tierras fértiles, se pelea por el agua. Entonces hay unas primeras guerras entre las ciudades y el hombre se da cuenta que no es necesario matar al enemigo, sino que ahora puede conservar su vida y puede servirte como un animal más. Así se dan los primeros indicios de la esclavización, como prisioneros de guerra. Entonces, entre dos comunidades peleaban por una tierra. La que ganaba ya no mataba a sus enemigos, sino que los esclavizaba. Y los perdedores se convertían en los esclavos de la población vencedora. Esta práctica se vuelve muy común porque de hecho era rentable, ya que tenías mano de obra a la cual no tenías que pagar absolutamente nada. Y entonces aquí es donde los historiadores consideran que empieza el famoso esclavismo. Todos estos cambios tan profundos se les conoce como la revolución urbana, el crecimiento y el establecimiento de las ciudades y sus conflictos. El ser humano nunca ha querido quedarse atrás, siempre ha tenido aspiraciones altas. Empezó siendo nómade, cazador-recolector, luego de haber observado la naturaleza, inventa la ganadería y la agricultura, se establece en un solo lugar, empieza a distribuirse diferentes tareas para el hogar, para la administración, empieza a organizarse en grupos humanos, porque el ser humano como individualidad pues es vulnerable, ¿no? No tenemos garras, no tenemos músculos fuertes, entonces atacar y defendernos en grupo de animales salvajes se consideraba muchísimo más útil. Así se forman las primeras ciudades y al ver que esto era efectivo, se van a dar paso a los primeros estados. Las complejas tareas que empezaron a realizarse en las ciudades requerían de un conjunto de funcionarios que se encargaran de proveer servicios públicos en beneficio de la población, esto ya como parte de una organización humana. Así surge el Estado, es decir, el organismo político encargado de mantener el orden, asegurar el cumplimiento de las normas y organizar la mano de obra y velar por la seguridad de la sociedad. Al inicio, el gobierno del Estado se encontraba en manos del jefe local y las familias más poderosas de la ciudad, quienes conformaban la famosa burocracia. Con el tiempo, el cargo de jefe se convirtió en hereditario, estableciéndose las primeras monarquías. Tiene mucho sentido. Los líderes de las comunidades tenían una posición privilegiada. Su principal deseo era que su descendencia continuara con este privilegio. Así aprovechaban su cargo de liderazgo para hacerlo hereditario y criaban a sus hijos en función de eso.
Así nacieron los primeros imperios, las primeras características de gobiernos monárquicos hereditarios que se conservarían hasta la Edad Media. En la formación de los estados podemos ver estas relaciones de poder, donde los gobernantes estaban a la cabeza, seguido de los funcionarios, guerreros y sacerdotes, quienes, primero los funcionarios, organizaban administrativamente el Estado. Los guerreros defendían a este Estado de posibles invasores, porque en este tiempo hablamos de muchas guerras, no se respetaban derechos humanos, las peleas eran cuerpo a cuerpo y las luchas a muerte, y los sacerdotes, quienes eran pues algo así como brujos, no sacerdotes católicos, sino como brujos, quienes habían observado el comportamiento de la naturaleza y podían tener y podían predecir, por ejemplo, la época de lluvia, la época de sequía. Entonces ellos, al tener ese tipo de conocimiento, se les consideraba seres superiores. Seguidamente tenemos al pueblo, que estaba conformado por artesanos, agricultores, mercaderes y hasta ganaderos. Ellos eran los que sostenían toda la sociedad, era el motor económico. Y en la base de esta pirámide tenemos a los esclavos, que, como habíamos explicado, son los prisioneros de guerra por un simple pensamiento lógico. Antes el hombre mataba a su enemigo y se libraba de su presencia, pero conforme va evolucionando se da cuenta que no es necesario matar a ese enemigo, sino que puede sacarle mayor provecho esclavizándolo. Y obviamente esta persona, para luchar por su vida, va a aceptar ese trato de cosa y trabajar para el vencedor. Y eso ha sido la edad de los metales. Recuerden que después de la edad de piedra empieza la evolución de la metalurgia, donde el hombre empieza chancando los metales, pasar luego a forjarlos y a manejar aleaciones. La edad de los metales tiene 3 etapas: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Estas se determinan por la predominancia del uso de estos metales. Recuerden que el bronce es el cobre más el estaño. Se dan, aparte de los metales, algunos otros inventos como la vela para navegar, la rueda que permite transportar cosas pesadas y es hasta el día de hoy un invento muy útil que ha trascendido las eras, el arado, que es una manera de trabajar la tierra con animales, así como el regadío y la construcción de canales. El hombre empieza ya a manipular la tierra en su propio beneficio. En este tiempo también se da una revolución urbana, porque como habíamos comentado, el hombre ya no necesita viajar detrás de los animales, empieza a quedarse en un solo lugar, criar sus animales, cuidar de su producción y empieza a organizarse entre ellos para ser más fuertes como comunidad y empieza ya a darse las primeras pequeñas ciudades y posteriormente se darían los primeros estados. Y con los primeros estados se establecería estas primeras clases sociales, donde hablamos de una élite que eran los líderes, de una clase media que era el pueblo, pero el motor de la sociedad, y finalmente los esclavos. Esto ha sido la edad de los metales. Yo soy la doctora Brenda Karen Salas Mendizábal. Espero que les haya gustado este resumen y conmigo será hasta otra oportunidad. Sigámonos cuidando en esta cuarentena.